Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Seguimos en el estudio de esta epístola. Primera a los Corintios 15. Leemos a partir del versículo 11. Primera a Corintios 15 del 11 al 19. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperásemos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Vamos a dejar la lectura hasta ahí. En este fragmento, el apóstol Pablo va a defender la doctrina de la resurrección. Pero debemos entonces entender, tener bien claro qué es la resurrección. La resurrección está anunciada desde el Antiguo Testamento. No tal vez tan claramente como en el Nuevo, pero está desde el Antiguo Testamento. La Sagrada Escritura nos habla en pasajes como estos primeros que vamos... no se ve por ahí. Vamos a leer Job 19:27. Job 19:27. Estas palabras del creyente Job nos muestran que ya él desde la antigüedad sabía que había una esperanza de resurrección. En medio de su sufrimiento, Job dice lo siguiente, leamos el 26 y 27 para que veamos de lo que está hablando. Dice, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Quiere decir, si entendemos bien, que él dice, aunque mi carne esté deshecha, es decir, eso va a ocurrir en la muerte, cuando nos volvamos polvo. Pero después él dice, en mi carne he de ver a Dios. Quiere decir que él entiende que algún día volverá a tener un cuerpo con el cual podrá físicamente, con sus ojos, mirar. Aunque en dice, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Entonces, veamos esta frasecita porque nos va a servir. Dice, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. ¿Por qué es importante esto? Porque hay quienes tienen una idea de la eternidad como que después en la eternidad somos otra persona, somos otro ser.
no tenemos memoria de nada, no sabemos qué pasó en el pasado. No es así, seremos nosotros mismos resucitados. Sí, con una nueva vida, pero somos nosotros, no somos alguien más. No nos convertimos en ángeles. Daniel 12:2 también nos hace ver que desde el Antiguo Testamento se conocía la doctrina de la resurrección. Y muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí vemos que la resurrección no es solo de justos, sino también de injustos, como el Señor también nos enseña, y lo veremos luego. Pero pongamos atención, ¿qué es lo que duerme? Dice, duermen en el polvo. Así que cuando nosotros vemos esa frase, dormir en la Biblia, lo que duerme es ese cuerpo. En la muerte duerme el cuerpo, no el alma. Hay conciencia después de la muerte. Y una más, Salmos 17:15. Estas son solo unas citas para mostrar que el Antiguo Testamento nos enseña esa doctrina. Salmos 17:15 dice: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Y ya nos da un poco más de luz, ¿verdad? Que hay algo diferente en ese despertar del cuerpo en la resurrección. Y es la semejanza con Dios. Seguidamente vamos a ver cómo Cristo afirmó la resurrección. Juan 5:29. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 29. Leamos por favor desde el 28, que dice: no os maravilléis de esto, es Jesucristo el que está hablando, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Los que están en los sepulcros. ¿Qué es lo que está en los sepulcros? Los cuerpos de los que han muerto. También comprobamos por Hechos 4:2 que es una doctrina apostólica. Hechos capítulo 4, versículos 1 y 2. Hablando ellos al pueblo, los discípulos, ¿verdad? Los apóstoles, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guarda del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Esto es importante porque vemos quiénes eran los que se oponían. Aquí tenemos claro, los saduceos. Había una secta dentro del judaísmo que negaba la resurrección corporal. Empezamos por aquí porque hay personas que sí creían, de hecho incluso los paganos creían en vida después de la muerte, pero no en resurrección. Es decir, el concepto era, sí, usted sigue existiendo, pero ya su pasado ya no cuenta más, ya usted no es esa persona que era, ahora usted va a algo diferente. De hecho, también en las doctrinas budistas y de los que creen en la reencarnación tienen algo de eso. Ellos piensan que tuvieron una vida anterior y que esta vida que están viviendo, si la viven bien, van a vivir otra mejor, y hay una serie de ciclos de existencia, pero en el cual usted no tiene conciencia de su vida pasada. Eso no es lo que la Biblia nos enseña.
Nosotros vinimos a la existencia cuando fuimos concebidos, luego nacemos, luego vivimos, y los que están en Cristo un día despertarán para gloria, y los que no murieron en Cristo despertarán para condenación. Esa es la doctrina apostólica. Ahora, como les había comentado, algunos dentro de los teólogos liberales, y hay que mencionarlos por el daño que han hecho, dijeron que el hecho de la resurrección de Cristo no era algo como por lo que tuviéramos que preocuparnos tanto si pasó o no pasó. Porque el enemigo viene a negar la resurrección de Cristo. Y ellos dicen, no es tan importante si ocurrió o no ocurrió. Lo importante es lo que eso significa. Pero ahora vamos a estudiar los argumentos de Pablo de cuán importante es si ocurrió o si no ocurrió. De paso, y eso nada más como mención, porque tampoco me gusta tomar demasiado tiempo en los errores, en la secta de los testigos de Jehová, ellos creen que Jesucristo resucitó solamente espiritualmente y no corporalmente. Veremos lo que la Biblia nos enseña de la resurrección de Jesucristo y por ende de la resurrección de todos los creyentes. Leamos este evento del Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 25, para que veamos la actitud de Tomás, que aunque fue de incrédulo, nos deja ver mucho qué era lo que había en su mente al respecto de la resurrección. Juan 20, 25. Recordemos que el Señor Jesucristo resucitó y se apareció a sus discípulos, pero Tomás no estaba en esa reunión. Y cuando le comentaron que el Señor les había aparecido y había resucitado, él no creía. Y vean cómo se expresa él. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y muchas veces lo que enfatizamos aquí es qué corazón más incrédulo, pero nos ayuda a entender lo que es realmente la resurrección. ¿Quién fue el que resucitó? El mismo que fue clavado en la cruz, del cual él podía después comprobar sus heridas. Para que entonces refutemos eso de que es una vida nueva, una vida espiritual simplemente. Es una resurrección del cuerpo. Ahora, que esta resurrección trae cambios, es cierto. La misma Escritura nos da algunos elementos y he de decir que la Biblia no nos dice todo al respecto de la resurrección. Hay algo misterioso en ello que nosotros hasta que lo experimentemos lo entenderemos plenamente. Pero veamos, por ejemplo, aquí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 21, lo que sucede con los discípulos y con Cristo. Prestemos atención, vea, Juan 21, 4, por ejemplo, dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Pensemos, ¿por qué? ¿Por qué no sabían que era Jesús? Quiere decir que sí hay algo que cambió en él. Y después, y de hecho él les habla y les dice, estamos en el versículo 4, dice, y él les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos, y al descender
a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Entonces, ¿por qué? ¿Qué entendemos en este relato? Ellos primero no saben quién es, pero de alguna manera se dan cuenta que sí, que Él es. Y otra cosa entendemos, que el resucitado comió. Jesús comió. Ya sabemos algo entonces. No sabemos qué más de las cosas perdón, que hacemos en esta vida podremos hacer, pero hay una que sabemos. Dice que el Señor comió. ¿Por qué será que dice aquí que ninguno se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Entonces quiere decir que sí hay algún cambio para que ellos dudaran. ¿Tú quién eres? Ya Juan había percibido: es el Señor. Entonces entendamos esto: es la misma persona, pero sí hay algo diferente en esa persona. Y sí hay conciencia del pasado. Ahora vamos a volver a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, y vamos a ver los argumentos del Señor, de Pablo, para defender la resurrección. No sabemos, sería especular, cuántos ahí en Corinto habían abrazado este error, pero era digno de tratarse, porque como veremos, si esta doctrina de la resurrección es esencial. Cuando hablamos de que algo es esencial, es que no se puede prescindir de ello, que no es indiferente. O en otras palabras, si usted no cree la resurrección de Jesucristo como está escrito aquí, no tiene salvación. Vamos a ver por qué. Entonces dice el apóstol: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana es también vuestra fe. La primera cosa que debíamos meditar aquí es la posibilidad de una predicación que es en vana y la posibilidad de una fe que es en vano. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? ¿Cuántas personas abrazan una religión con todo el corazón, con gran sinceridad? El apóstol Pablo dice que incluso el cristianismo puede predicarse de una manera vana y que incluso puede haber gente profesando una fe vana. De manera que, contrario a lo que la gente piensa cuando dice: lo importante es tener fe. ¿Cuántos han escuchado eso? Lo importante es tener fe. No discutamos, no nos compliquemos, lo importante es tener fe. No es así. La Sagrada Escritura nos dice que hay una fe que es vana y hay una persona que puede estar completamente convencida y su fe ser vana. Ahora, ¿qué significa que la fe sea vana? Que es inútil, que no le sirvió para aquello que pensaba que le iba a servir, lo cual es la salvación del alma. El uso de la palabra religión es correcto, es adecuado, si lo entendemos bien. Hay una religión que es la religión verdadera, la religión de Cristo. Se basa en el Hijo de Dios Jesucristo y en lo que Él hizo y en lo que Él enseñó.
Fuera de eso, toda otra religión es vana. No le va a servir en el día final. Por eso el apóstol Pablo toma tiempo para explicar cuán importante es entender, no solo tenga fe en el Hijo de Dios Jesucristo, en Él, en lo que Él hizo y en lo que Él enseñó. Si usted quiere saber si tiene una religión vana o no, haga ese examen. ¿Dónde está puesta su fe? ¿En el Hijo de Dios Jesucristo? ¿En lo que Jesucristo hizo? ¿En lo que Jesucristo enseñó? ¿O en una forma de pensar de Cristo personal, individual? Porque eso es lo triste hoy en día. La gente abunda diciendo, yo tengo una relación personal con Dios. Eso es de las trampas más grandes, la tal relación personal con Dios, porque se basa en sus sentimientos y en su propia idea de Dios. Y no en Cristo Jesús, en su persona, en lo que Él hizo y en lo que Él enseñó. Vamos a seguir adelante. Versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. ¿Ven cómo aquí es importante la verdad? No importa simplemente su sinceridad. Aquí dice, es que no podemos quedarnos con esa posición que dice, déjenlos que crean eso, ellos son sinceros. Ellos creen que es así, los otros creen que es de otra manera. Dicen, no puede ser, porque seríamos hallados falsos testigos de Dios. Ahora, si ustedes ponen atención en este argumento, Pablo lo dice así, que si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. ¿Por qué no lo dice al revés? Primero empieza, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Hay algo bastante importante aquí que aprender, y es que lo que se dice de Cristo se dice de los que son de Cristo. Hoy no vamos a llegar hasta el otro versículo cuando va a poner la entrada de la muerte en el mundo y la vida. Creo que no llegamos ahí hoy, pero es así. Lo que se dice de Cristo, se dice de los que son de Cristo. Si los que son de Cristo, si nosotros que profesamos fe en Cristo no vamos a resucitar, sino que simplemente tendremos una alma que fue salvada y que vivirá en la eternidad, entonces tampoco Cristo, porque estamos unidos a Él. Y lo que se diga de Cristo, se va a decir de los suyos. Es tan serio el asunto que en el versículo 17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y aquí entonces vamos a la parte importante. ¿Qué significa estar en vuestros pecados todavía? Que usted que creyó que poniendo su fe en Jesús iba a ser perdonado, limpiado de sus pecados, ha sido engañado. Todos esos pecados le condenarán en el juicio final. Así de serio es. Llegamos al día final, al juicio de Dios, y si Cristo no resucitó, a usted le toca pagar por sus pecados. Eso es lo que dice aquí. Vana es entonces vuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Y qué significa este perecer? Creo que claramente por el contexto es ser condenados. Ahora veamos que en el siguiente versículo dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Atentos a este versículo, porque el engaño es tan grande
que las sectas, como los testigos de Jehová, por ejemplo, que sacan de contexto, toman este versículo solo y se lo leen a usted. No lea ni lo que está antes ni lo que está después, pero se lo voy a leer así. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué está diciendo? Que la fe en Jesucristo nos salva, que Jesucristo no es Dios. Y no leen lo que sigue. Pero vamos a ver por la Escritura que en Él está nuestra esperanza. Vamos a leer 1 Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Vean que acabamos de decir que sin la resurrección y que si solamente esperamos en Cristo, somos dignos de conmiseración. Y por si esa palabra no suena difícil, es indignos de lástima. Pobres ustedes que creen solamente en Jesús. Pero aquí Pablo dice que él era apóstol por mandato de Dios el Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Nuestra esperanza es Jesucristo mismo. Ahora, ténganlo aquí, nuestra esperanza es Jesucristo. ¿Por qué y cómo? Primera de Pedro 1:3. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Cómo? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Ve cómo todo va calzando? Todo va calzando. Él es nuestra esperanza. ¿Por qué? Él es nuestra esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, aunque ese versículo dice así, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos dignos de lástima. Somos dignos de lástima si ese Cristo en el que usted cree no es el Cristo que enseñan las Escrituras, no es el Hijo eterno de Dios que se hizo hombre, que vino a este mundo, que cumplió perfectamente la ley de Dios, que sufrió en sí mismo el castigo por los pecados de su pueblo, que experimentó la verdadera muerte y que resucitó verdaderamente. El ser humano es un ser de cuerpo y alma. Eso enseña las Sagradas Escrituras. Y entonces la resurrección, por eso empezamos por ahí, es un volver a la vida en cuerpo y alma. Su alma sigue consciente después de la muerte. Su cuerpo duerme. Pero la resurrección es la unión de su alma con un cuerpo nuevo que Dios le va a dar para los creyentes. Con un cuerpo nuevo, del cual ahorita vemos algunas características que nos dice la palabra de Dios. Por ejemplo, bueno, primero no quiero brincarme esta referencia a 1 de Juan 1:7 por esto. Porque si todo lo que se dice de Cristo en la Escritura es la verdad y lo creemos como la verdad, de eso depende nuestra salvación. Y por eso es que podemos decir confiadamente, todos los días de nuestra vida podemos decir esto: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hoy me limpia de todo pecado. Ayer me limpió, mañana me limpiará de todo pecado. ¿Por qué? Porque como habíamos visto, ya eso hoy hace 8 en Romanos 1, Él fue declarado Hijo de Dios con poder mediante la resurrección. Y ahora sí, veamos lo que dice Filipenses 3:21. y 21.
La carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3. Versículo 20 y 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, atentos porque esto es lo que nosotros esperamos, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Mi estimado hermano, si usted ha confiado en Jesucristo, si Jesucristo es su Señor y Salvador, si en usted está el Espíritu Santo, usted tiene esta esperanza, que Él volverá, y que el día que Él volverá va a haber una transformación. Si usted está vivo, Dios va a transformar su cuerpo. Ahora, vean cómo se llama este cuerpo: el cuerpo de la humillación nuestra. Nosotros estamos en un estado de humillación. ¿Por qué? Porque aunque Él nos salvó con su gracia, porque aunque Él nos iluminó para ver a Cristo, porque aunque Él perdonó nuestros pecados, este corazón todavía puede pecar. Su mente puede pecar. Sus labios pueden pecar. Usted puede pecar con sus acciones, con todo su ser. Usted puede pecar con sus sentimientos. Y todo eso es humillante. ¿Por qué es humillante? Porque tenemos al Espíritu de Dios. Y entonces uno debería preguntarse: ¿cómo puede ser que el Espíritu Santo no me abandone, siendo que soy un pecador? Pero Él prometió un compañero inseparable que es el Espíritu Santo. Y aunque no lo entendamos, Él nunca nos abandona. No porque seamos dignos, no porque no porque Él está chequeando qué también le va a ver si lo abandono o no lo abandono. No, porque es la promesa del Espíritu Santo. Y sin embargo, a pesar de tener el glorioso Espíritu de Dios, podemos pecar, y eso significa que nos recuerda: todavía estoy en el cuerpo de la humillación nuestra. Todavía puedo a veces pensar como piensa el mundo. Obviamente nos arrepentimos, porque el cristiano se da cuenta cuando peca. El Espíritu Santo viene y punza su conciencia y dice: se está comportando como un impío. Parece que usted no entendiera el Evangelio todavía. Y todo eso lo trae convicción, y hay otra vez perdón, y hay comunión con Dios. Pero el cuerpo de la humillación nuestra es una realidad. No hay alguien aquí que entienda verdaderamente el Evangelio que pueda decir: yo camino sin ningún tropiezo. No, todos. Y tropezaríamos 1000 veces más si no fuera por la gracia de Dios. Pero vean qué hermoso lo que dice 1 Juan 3:2. Leamos todo desde el 3:1 en adelante. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Veamos qué interesante lo que aquí dice. Aquí está dando como causa de nuestra transformación. Recuerden que habíamos leído ahí en Filipenses que Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra en uno semejante al de la gloria suya. Tendremos un cuerpo semejante al de la gloria del Hijo de Dios.
Pero aquí nos dice cómo ocurrirá eso. Dice, ya somos hijos de Dios. Por la fe en Jesucristo, somos hijos de Dios. Pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía hay pecado en nosotros, todavía este cuerpo es sujeto al mal. Pero cuando Él se manifieste, ¿qué significa eso? En la segunda venida de Cristo. Cuando Él venga en poder y gloria, con los ángeles de su poder, cuando lo veamos, entonces el efecto de verlo será que nosotros entonces también seremos como Él. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Ahora, esta frase, para ir terminando, quisiera que meditemos en esta frase, porque dice, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Recuerden cómo empezamos con Job diciendo, y mis ojos lo verán. Es a Jesús al que Él va a ver. Dios el Padre es espíritu, es invisible, pero el Hijo de Dios, Él es la imagen del Padre y a Él veremos y por verlo seremos como Él. Pero eso tiene una enseñanza al presente también. Usted no puede esperarse a vencer el pecado hasta que vea a Cristo. Sí, ese sería el día de nuestra victoria final. Pero es de la misma manera en que usted vence hoy contra el pecado, viéndolo a Él. Usted, viendo a Jesús por la fe, comienza a ser semejante a aquel que usted ve por la fe. Esta frase que dice aquí, le veremos tal como Él es. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es lo que tenemos que preguntarnos hoy, ahora. ¿Estoy yo viendo a Jesús como Él es? Porque si lo veo a Jesucristo como Él es, eso va a producir el efecto de que yo voy a irme haciendo semejante a Él. Como Él es, nosotros somos en el mundo, dijo también. Entonces, es verlo a Él lo que necesitamos. Mire a Jesús por la fe. Por eso decía también, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Si la mirada suya está en el Hijo de Dios, eso le va a transformar a usted y va a ir siendo más semejante a Él cada vez. Y eso tendrá un cumplimiento final el día que ya con sus ojos en un cuerpo que Dios le va a dar, podrá ver la gloria del Salvador y eso le hará que usted sea transformado y tenga un cuerpo semejante al de la gloria suya. Si todo esto que hemos hablado de la resurrección no le despierta en su corazón un anhelo de verlo a Él, usted no es cristiano. Si las cosas de esta vida son más importantes para usted, y si todo lo que está sucediendo alrededor es más importante que esto que estamos hablando, que es la esperanza del creyente, no se engañe a sí mismo. Usted no ha visto al Salvador, o por lo menos pudiera decir, no lo ha visto como debe verlo. Porque esta doctrina de la resurrección es lo que pasó con el Hijo de Dios pasará conmigo. Él me dará un cuerpo glorioso, semejante al de la gloria suya, con algunas diferencias que ni me las imagino, no sé. Me preguntan, ¿y el que era viejo va a ser viejo? Yo eso no lo sé. No sé cómo será eso. Y sí sé que habrá algunas diferencias, pero sé que va a ser usted y no otro. Esa es la belleza. Voy a ser yo. No es que perderé la memoria y ahora soy otra persona, no sé quién era en el pasado. No es así, eso es pagano. En la resurrección que se nos enseña en la Biblia es usted mismo. Usted mismo, pero transformado, perfeccionado a la imagen del glorioso Hijo de Dios. Esta es nuestra esperanza. Y por eso, ahora sí, que tengo un minuto, leo el siguiente versículo. Una vez que el apóstol Pablo dice que si solo esperáramos en Cristo somos los más dignos de lástima, ahora termina diciendo en el versículo 20, pero ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Todo cambia con esta verdad,
primicias de los que durmieron es hecho. Y vamos a seguir adelante de hoy en 8 días. Que el Señor les bendiga.